Ok, ¿qué tal compañeros? Buenas noches, espero que estén bien. El día de hoy pues vamos a tener nuestra segunda clase, entonces creo que sin más podemos empezar porque tal vez sí me vaya a tardar un poquito. Entonces, ¿qué tal? Em, Esta sería la sesión número 2. Por si alguno no me conocía, tal vez que no pude ingresar el viernes pasado, pues mi nombre es Damián. Aquí les dejo mi correo de contacto, también les dejo mi usuario de GitHub por si quieren añadirme cuando ya tengan listos sus repositorios de los proyectos. Creo que tienen que añadir a los otros dos auxiliares, pero bueno, ahí les dejo mi GitHub. Em, la agenda de hoy pues es bastante sencilla, espero que nos dé tiempo. Primero voy a dar unos avisos. Este, mm, Tenía planeado hacer un repaso de temas de compiladores uno. Voy a incluso tal vez tocar algunos de lenguajes formales. Y por último, pensaba darles un ejemplo de PIJS, que es la herramienta que al final vamos a estar utilizando. Entonces, voy a admitir aquí, perdón. Sin más, vamos a empezar con los avisos. Am, ya tengo acceso a la web, entonces, nada más para enseñarles un poquito de qué es lo que tengo configurado. De momento solo les he creado 3 mosaicos. El primero es de información. Aquí está el formulario de asignación de TT, que ahorita les voy a hablar también de eso. El repositorio del curso, que ya está creado. El día de hoy vamos a hacer el primer ejemplo. De momento no tiene nada. Y una sección de recursos. Digamos, aquí también está el repositorio del curso, por si se les pierde. Em, y por clase voy a estar creando como una de estas carpetas de Webby. Digamos que en la primera clase pues les recomendé un libro. Aquí lo pueden ver. Digamos que se van aquí a donde dice web. Y aquí están pues la tabla de contenidos, ¿verdad? Yo en lo personal les recomiendo para el primer proyecto pues leerse esta sección de A Tree Walk Interpreter, pero si quieren pueden también adelantar temas. Digamos que esta sección 3 del libro pues trata acerca de un compilador. Ok. Este, mm, entonces si quieren adelantar por ahí temas pues también pueden leer esa sección del capítulo. El libro en sí pues toca otros temas, digamos que inicia desde cero todo el intérprete y todo el compilador, entonces hace la implementación desde cero del Lexer, del parser y de todas las demás implementaciones, entonces tal vez la parte del Lexer y el parser no les sirva tanto, pero por ahí está, por si tenían dudas de cómo se hace, tal vez quedaron con dudas desde lenguajes formales, entonces ahí estaría. Un compañero en el foro me preguntó qué patrones de diseño vamos a ver. Digamos que sí o sí, tengo seguro que vamos a implementar Visitor y tal vez por ahí algún otro patrón suelto. Entonces, también ahí les coloqué un recurso. Por si les sirve, aquí pueden ir adelantando. Afortunadamente, este recurso sí está en español. El libro sí solo está en inglés, pero aquí pueden visitar este patrón, por ejemplo, que es el patrón Visitor. Tiene muy buenas explicaciones, a mi parecer. Y eso, ¿verdad? Aquí le pueden echar un ojo. Aquí está la presentación y la grabación por si alguien no la pudo ver. El viernes pasado no tenía web oficial, entonces tuve que grabar de forma independiente. De ahí el tema de los foros. Yo les escribí un foro a inicio de semana en Classroom, pero ahora se van a estar manejando aquí en la web, ya que tenemos acceso oficial. Em, sí les agradecería, bueno, digamos que yo no miro ningún problema de que me escriban por WhatsApp, pero sí les pediría de que si consideran que alguna duda que tengan, pues le puede servir a otro compañero, como para no estarla explicando múltiples veces, que la hagan siempre en el foro. Digamos, me escriben por WhatsApp y yo se las vuelvo a responder aquí en el foro. Entonces, nada más eso. Se los agradecería bastante que colaboraran ahí con el foro. Este, mm, de ahí, la otra parte es que la última vez que revisé, habían únicamente 50 respuestas para el formulario de asignación, tengo entendido, o me aparecen en la web 61. Entonces, tal vez voy a dar un espacio ahí para los que estén pendientes de registrarse, que lo hagan, si es algo obligatorio, porque si no, no les va a aparecer la nota del DTT. Entonces, nada más por aquí en el chat, voy a compartirles los links por si se les hace más fácil. Am, Creo que ahí estaría. Son 2 links, ahorita les voy a pasar un segundo, pero ese es opcional realmente. Am, los voy a compartir por aquí. Este, mm, entonces, sí, por favor, los compañeros que no lo han llenado, se los agradecería bastante. Voy a fijarlo ahí. Am, entonces, también para mientras, yo en la anterior sesión les había prometido hacer un Discord. Realmente todavía no lo he hecho.
pero también por ahí algunos otros compañeros me preguntaban, bueno, me decían de que tal vez no todos utilizaban Discord, entonces que tal vez iba a ser como un poco inútil. Entonces tal vez voy a hacer una encuesta, voy a hacerla aquí rapidito, aprovechando que tenemos aquí el QR. em, pues si me pudieran apoyar respondiéndola. Em, ok, entonces ahí les creé la encuesta también. Em, la idea del Discord es que tal vez si tienen alguna duda un poco puntual, pues podemos hacer como pequeñas sesiones o pequeñas salas de chat o de voz para arreglar eso. Entonces, por ahí respondan. Cabal. No sé si puedo fijarlo aquí en preguntas y respuestas, pero ay, todavía no iniciar la encuesta, perdón. Ahí está. Entonces, también, bueno, voy a dejar la encuesta ahí abierta, después tal vez al final de la clase lo reviso. Ok. La siguiente parte es que el viernes pasado también les pasé como una encuesta. Esto es opcional, realmente no tienen por qué llenarlo, pero sí me serviría bastante para planear mis clases, ¿verdad? Entonces, si quieren comentar algo ahí, pues ahí estaría también la encuesta por si la quieren llenar. Em, ok, igual ahí les dejé el link en el chat y en las preguntas. Am, si alguno también no tuvo la oportunidad de estar este martes, yo me uní a la clase magistral a preguntarle al ingeniero unas dudas que teníamos con los auxiliares acerca de las restricciones del proyecto. Y por lo visto, pues sí quedó utilizar JavaScript em, completamente vanilla. No se va a permitir el uso de frameworks, aunque me hubiera gustado, o algún lenguaje tipado como TypeScript, por ejemplo, pero no se va a poder. Entonces, por ahí no sé si alguien tiene. Sí, hay un grupo de WhatsApp, solo que no tengo el link a la mano, sinceramente. No sé si alguien lo puede pasar. Este, entonces, bueno, si podrían ahí pasárselo al compañero, por favor. Bueno, y sería eso. Con respecto al proyecto uno, se va a estar utilizando JavaScript. Por el tipo de despliegue, pues tampoco se van a permitir compilados. Entonces, eso también nos descarta utilizar Node, principalmente. Gracias por el link. Em, no se van a permitir compilados y tampoco librerías del estilo de React o algún otro framework. Em, se va a estar desplegando en GitHub Pages y creo que solo, no me dejo nada más. Ya se lo entregamos al ingeniero, a los ingenieros más bien, el día eh, miércoles, si no estoy mal, o martes. Idealmente, pues se les estaría entregando, espero yo, quiero creer, que el 2 el próximo viernes, y se les va a estar dando aproximadamente un mes, pero ahí sí les estuviera mintiendo si les confirmo eso, ¿verdad? Em, entonces, también ahí para que lo tengan en cuenta en cuanto a si quieren pedir prórroga, ¿verdad? Van a tener un mes y probablemente se esté entregando el 30 de agosto. Am, ok, no sé si alguien tiene una duda con el proyecto o alguna mención que quiera hacer antes de... Algunos adelantos, pues va a estar basado en Java, o sea, la sintaxis va a estar basada en Java, se va a hacer con JavaScript. Tengo entendido que sí o sí se van a incluir structs, no clases ni objetos como tal, sino structs. Em, ¿Cómo se usa API Vanilla? Vamos a ir practicando. Vamos a ver un ejemplo de eso cabal al final, entonces esperemos que nos dé tiempo, pero ahí vamos a ver un ejemplo. Ok. Entonces, sí, de momento solo me acuerdo de eso, pero
se van a manejar structs, que tal vez es una pequeña diferencia que tengan con respecto al último proyecto de compiladores 1. Y van a haber arreglos también y matrices. Creo que esos son los únicos tipos de datos compuestos que van a haber, pero sí. Igual está sujeto a cambios todavía porque los ingenieros no nos han dicho si hay que hacer alguna corrección. Ok. Entonces, ahora sí, yo creo que podemos empezar con los temas o el repaso de compiladores 1. Entonces, para empezar, digamos que el sujeto de estudio, pues, de este curso son los compiladores. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es un compilador? Y vamos a empezar tal vez con una respuesta un poco tonta, por llamarlo de alguna manera. Y un compilador al final es solo un programa que compila. Entonces, digamos que tenemos claro, creo yo, aquí la mayoría, de qué es un programa. Ahora tenemos que preguntarnos qué es compilar, qué es el proceso de compilar. Entonces, esa es la siguiente pregunta. Y la compilación o este proceso lo podemos ver como transformar un código fuente, hacerlo pasar por una caja negra, como se le suele decir, que llamamos compilador, y al final tenemos un código destino. Entonces, me gustaría hacer la anotación que este proceso realmente no restringe qué tipo de código fuente tiene que ser, ni qué tipo de código destino tiene que ser. Entonces, podría ser código de alto nivel, o digamos que más cercano a lo que entendería un humano. Podría ser el código destino código máquina, y tendríamos como el ejemplo claro de C, que tenemos código de alto nivel y se transforma en código directamente ejecutable por el sistema operativo. Pero también no nos restringe que, por ejemplo, sea de bajo nivel a bajo nivel, de bajo nivel a alto nivel, o cualquiera de esas combinaciones, ¿verdad? Una vez teniendo claro qué es este proceso de compilar, podríamos también preguntarnos qué no es compilar. Y digamos que naturalmente surge, o nos podemos preguntar, de que quién se encarga al final de ejecutar las cosas. Entonces, este proceso de compilación, digamos que sí, está muy bonito. Transformamos un código a una representación equivalente, digamos, pero realmente no estamos ejecutando nada. Entonces, vamos a analizar rápidamente qué es este proceso de ejecutar, y lo podemos ver como que, digamos que tenemos un programa, que sería el resultado de una compilación, por ejemplo, a bajo nivel. Podemos darle algunas entradas, aunque también no es necesario. Por ejemplo, algunos programas pues no reciben entradas como tal. Este programa ejecuta instrucciones, ya sea gracias al sistema operativo, o a máquinas virtuales, o a cualquier otra plataforma intermedia. Em, y tenemos una salida, aunque también esto no es realmente necesario que tenga una salida. Puede ser que solo ejecute ciertas instrucciones y pues ahí se quede, ¿verdad? No tengamos ni una salida en consola, o puede ser que solo sea una interfaz gráfica o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, si el compilador no se encarga de esa parte de ejecución, ¿quién lo hace? Y aquí es donde entra el concepto de intérprete. Entonces, ¿qué es un intérprete? Pues podemos verlo como que es otra máquina, otra caja negra, que le roba algunas ideas al compilador, porque también toma el código fuente, pero también lo puede combinar con entradas, como lo hace un programa. Entonces, el código fuente, tanto el código fuente como la entrada, pues son pasadas a esta máquina, y nos puede generar también una salida, además de encargarse de la propia ejecución de las instrucciones que nosotros le queramos dar. Este, yo creo que, digamos que esta es la descripción un poco más gráfica de todo esto, pero también nos podríamos preguntar como siguiente paso lógico, qué conlleva, ya sea compilar o interpretar. Y muy seguramente en su trayecto desde IPC1 hasta llegar aquí a compiladores 2, bueno, o más seguramente, creo que esta imagen la han visto en lenguajes, se empieza a ver en lenguajes. Es una imagen del libro del dragón. Pues nos muestra, como digamos, la forma más convencional o la forma más técnica de hacer un compilador. Entonces, no quiero decir que esto esté incorrecto de ningún modo, esto es bastante acertado, pero me gustaría que se queden con la idea de que a veces la compilación en la interpretación, porque realmente desde lenguajes formales hasta este primer proyecto de compiladores 2, no hemos estado haciendo un compilador como tal, hemos estado haciendo un intérprete. Entonces me gustaría que se quedaran con que estas etapas, digamos que no son tan fijas, o no hay que seguirlas de esta manera,
digamos que sería ideal realmente, y es como la prueba convencional, como les decía, de hacer los compiladores, pero no solo existe este camino. Y a mí, sinceramente, me gusta un poquito más esta imagen, que de hecho es la portada del libro que les recomendé, que digamos que hace una analogía con una montaña. Entonces, empezamos en la base de la montaña, se podría decir, de este lado izquierdo, con el código fuente. Vamos escalando poco a poco y digamos que lo que significa ir escalando es como ir teniendo una perspectiva mucho más real de qué es lo que quiso decir el programador que escribió el lenguaje de fuente. Entonces, vamos a pasar primero, vamos a tomar ese código fuente, vamos a hacer una primera etapa que se llama scanning, o también se le conoce como análisis léxico. Esta etapa lo que nos va a arrojar, al final van a ser tokens, que ya es como un primer filtro, una primera agrupación de qué es lo que quiso decir el programador. Vamos a seguir escalando esta montaña, vamos a pasarle una segunda etapa que se conoce como parsing o análisis sintáctico, y esta etapa nos va a devolver un AST, un árbol de sintaxis abstracta. Ahora, en esta imagen se puede ver que digamos que una vez tenemos el AST, pues nos podemos quedar en esa montaña, en esa parte de la montaña, y simplemente ir recorriendo ese AST. Y eso se le conoce como un tree walk interpreter, porque va caminando sobre el propio árbol. Pero realmente no es la única alternativa que nosotros tenemos. Podríamos, digamos que seguir escalando. Ah, bueno, también se me había olvidado. Toda esta etapa de aquí hasta llegar como al AST se le conoce como fase de análisis, precisamente porque se está analizando qué es lo que quiso decir el usuario, ¿verdad? O también se le conoce como frontend, tengo entendido. Digamos que a todas las etapas posteriores pues ya se les llama síntesis porque estamos generando como tal algo. Entonces, bueno, uno de esos caminos que podríamos tomar a partir del AST es transformarlo a una representación intermedia. Una representación intermedia podría ser bytecode, código de 3 direcciones, o bueno, creo que hay bastantes más, pero ahorita no se me vienen a la mente los otros nombres. Entonces, podríamos pasarlo como algo intermedio, no directamente lo que queremos tener como destino, y eso lo que nos permite es optimizarlo, porque tal vez ese lenguaje intermedio está más cercano a lo que queremos representar finalmente, pero le podemos hacer una serie de optimizaciones para que al final pues, la salida pues, sea óptima, ¿verdad? Si nos vamos por el camino de, de generar directamente código máquina, pues lo que obtenemos aquí es, digamos que el ejemplo clásico del compilador de C, ¿verdad? Pero no es la única alternativa y podríamos generar, por ejemplo, bytecode. El bytecode lo que nos permite, bueno, tal vez algunos que vengan del mundo de Java pues lo han escuchado, nos permite que esto esté interpretado por una máquina virtual. Entonces, ahí en ese sentido estamos ganando bastante, porque digamos que al estar compilando a bytecode no estamos recayendo como directamente en una arquitectura específica de la computadora, sino en una implementación o una plataforma intermedia como es una máquina virtual. Pero también podríamos tomar otro camino y hacer lo que se conoce como transpilación. Entonces, ahí es donde surge, por ejemplo, el concepto de TypeScript, que es eh, una, un lenguaje que extiende un poco las funcionalidades de JavaScript, pero que al final cuando se compila, pues termina siendo código de alto nivel. Y de hecho también lo podemos hacer directamente desde la ST, ¿verdad? Que sepan que a ese proceso se le llama transpilación. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, tal vez. Digamos, ¿qué rutas alternas tenemos? Ya aquí lo vimos como una forma gráfica, pero digamos que no son las únicas formas de hacer compiladores o intérpretes. La primera, digamos, yo aquí puse 3 variantes y una técnica avanzada que no la mencioné en esta montaña. La primera es lo que se conoce como un single pass compiler y muy seguramente en la clase magistral, bueno, o por lo menos fue así cuando yo la llevé, habla mucho de lo que se conoce como traducción dirigida por la sintaxis. Y digamos que esta variante de compilador se basa en que nada más tenga una porción del AST. Si yo puedo generar algo a partir de eso, digamos que es como tiene el suficiente significado como para generar algo, lo puedo hacer y lo genero. Entonces no tengo como un contexto más amplio, no tengo una tabla de símbolos, por ahí lo van a ver también como probablemente como una implementación con acciones semánticas, pero digamos que este compilador, bueno, digamos que no es tan frecuente ahora, pero tenía un objetivo antes y era que los ingenieros en aquel entonces pues no contaban con tanta memoria como lo hacíamos hoy en día, ¿verdad? Entonces los compiladores tenían que ser tan limitados, digamos, que en ese sentido,
que nada más tenían algo para generar y lo generaban. Entonces, digamos que ahí está esa variante, ¿verdad? Se podría decir que es más simple, pero que nos limita bastante, ¿verdad? Porque no tenemos una tabla de símbolos ni alguna otra estructura auxiliar para tener un poco del contexto más amplio. Digamos, no podríamos ver si una variable está definida, ni mucho menos, sino esto sirve solo para cosas más sencillas. Em, la siguiente variante es lo que se conoce como un tree-walk interpreter, am, que es lo que vamos a estar haciendo al final como proyecto 1 de compiladores 2 y muy seguramente lo hicieron como proyecto 2 de compiladores 1. Un tree-walk interpreter es la implementación más sencilla de un intérprete. Es una vez tenemos el ST, lo vamos recorriendo. Y esto también lo hace bastante lento, ¿verdad? Porque no pasa por una representación intermedia, ni mucho menos por un proceso de optimización. Ya la siguiente variante es la que les mencionaba de los transpilers o transpiladores, aunque sinceramente no me gusta mucho la traducción al español. Y digamos que la idea de esto es o plantea una pregunta que es, ¿qué pasaría si una representación intermedia es código de alto nivel? Entonces, ahí es donde surge también eh, el nombre, que originalmente se le llamaba Source to Source Compiler, es decir, tenemos código fuente en la entrada y código destino también en la salida, perdón, código alto nivel en la salida, y como les mencionaba, pues ahí surge el tema de TypeScript, por ejemplo. Em, Originalmente tengo entendido que el nombre original era transcompilador, pero con el paso de los años pues se quedó como simplemente transpiler, ¿verdad? No sé si al momento alguien tiene alguna duda. Creo que voy un poco rápido. Buenísimo. Película. Todo bien. Va. Entonces, em, la otra parte de la que les quería comentar es que existen algunas técnicas avanzadas, por llamarlos de algún modo, dentro de este mundillo de la compilación. Y tal vez alguno ya lo ha escuchado, si viene en lenguajes como Java, aunque no es el único que lo tiene. Y digamos que nosotros sabemos a ciencia cierta que la forma más rápida de ejecutar algo es mientras más cercano está el procesador. Y digamos que como no tenemos acceso directamente al procesador, pues al final de lo que nos apoyamos pues es del sistema operativo. Entonces, entre más cerca esté de una implementación a bajo nivel o de código máquina, pues nuestro código va a ser siempre más rápido, no importa si nos estamos comparando con un lenguaje interpretado que es el más avanzado del momento. Al final, si se ejecuta directamente por el procesador, pues va a ser lo más rápido posible. Y digamos que hay lenguajes, justamente como Java, o por poner algún otro ejemplo, algunos lenguajes de .NET, como son C Sharp o creo que Visual Basic también, son compilados a bytecode, y este bytecode es implementado por una máquina virtual, ¿verdad? Pero digamos que el código de estos lenguajes es suficientemente inteligente como para detectar regiones del código que tienen como un requerimiento muy crítico en cuanto a rendimiento, que tienen que ejecutarse muy rápido. Y lo que hace es, digamos que sí, buena parte del código siempre corre dentro de la JVM, por ejemplo, o de la SLR, creo yo que se llama en .NET, em, o SRE, no me acuerdo muy bien. um, pero al final este código es lo suficientemente inteligente para generar ciertas de esas instrucciones a código máquina. Entonces nosotros tenemos como lo mejor de dos mundos. Digamos que yo tuviera la JVM sobre Windows, ¿verdad? Entonces una parte del código está siendo interpretada justamente por la JVM, pero otra parte se compila solo en ese momento, por eso se llama just in time, eh, a código máquina. Entonces ciertas partes están corriendo directamente por el procesador o por el sistema operativo y otras por la JVM. Entonces, eso es algo que está presente también en el mundo y no es solo es como, estas son las etapas y así es siempre, ¿verdad? Bueno, este, ahora me gustaría también discutir em, algo que siento que no está tan claro a veces, y es que no sabemos qué significa que un lenguaje sea compilado. Y muchas veces, por ejemplo, voy a poner esta imagen de una vez, se dice que Python es interpretado, y digamos que están en lo correcto, pero a veces uno piensa de que un lenguaje sea compilado sea como una limitante o nos restringe directamente a que ese lenguaje no conlleva un proceso de compilación. Y de forma inversa, ¿verdad? Un lenguaje que sea compilado, pues no nos restringe a que no pueda interpretar también las instrucciones. Y no estoy diciendo claramente de que no existan lenguajes 100% compilados, ¿verdad? Pues ahí está el ejemplo de C o de Rust.
O también no estoy diciendo de que no existen lenguajes 100% interpretados, porque al final es lo que estamos haciendo aquí en compiladores 2 o en compiladores 1. Tengo entendido que por ahí algunas primeras implementaciones de Ruby eh, estaban basadas en un tree walk interpreter también, que es bastante lento, y por eso, uy, perdón, y por eso era, bueno, fueron las primeras implementaciones, ¿verdad? PHP GOT cabal. Bueno, las primeras, la versión 3 de PHP sí era completamente interpretada, pero me atrevería a decir que la mayoría de lenguajes actualmente, digamos que involucran ambas cosas. Y para que me crean, tal vez, aquí tengo un ejemplo, solo que voy a dejar de presentar la ventana, nada más. Y permítanme, ahorita les comparto mi pantalla completa. Ok. Yo creo que allá se mira, ¿verdad? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de esto mismo que les comento. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un pequeño programa de Python. Realmente no importa qué es lo que hace, solo hace unas operaciones y muestra algunos archivos que están dentro del directorio. Pero digamos que lo que esperaríamos, digamos que aquellos que dicen que Python es interpretado tienen razón, pero lo que no sería correcto decir es que Python también no conlleva un proceso de compilación. Entonces, digamos, si fuera un lenguaje, bueno, va a salir nada más aquí en la carpeta, voy a ir a la carpeta de Python. Si Python fuera un lenguaje 100% interpretado, no esperaríamos que pase por ninguna representación intermedia o que digamos que lo único que nos entregue pues es la salida como tal de la ejecución del programa o la ejecución de las propias instrucciones. No esperaríamos de ninguna forma eh, que digamos que nos genere un código equivalente en otra cosa, ¿verdad? Pero digamos que aquí nosotros no tenemos nada, pero si venimos y ejecutamos este index.py, que es nuestro programa, se van a dar cuenta, no sé si alguna vez lo han visto, que se genera esta carpeta de PyCache. No sé si alguna vez han preguntado qué es, pero podemos abrirla aquí. Y si se dan cuenta, esto de aquí es bytecode, de hecho. Entonces, eso de decir de que Python es 100% interpretado, pues tal vez no es del todo correcto, ¿verdad? Sino que sí, sí conlleva un proceso de compilación antes. Sí se compila bytecode. Buenísimo. Y ahora voy a poner el ejemplo contrario. Entonces, está el ejemplo de Go. Bueno, también si no me creen, voy a borrar aquí la carpeta de PyCache y si lo ejecuto, pues se vuelve a generar. Y voy a poner el ejemplo contrario, que es con Go. Mira la carpeta aquí de Go. Go, por si no lo conocen, es un lenguaje muy bonito, por cierto. Es compilado, se podría decir, o digamos que en producción lo más seguro es que vayan a ver de que Go se compila y eso genera un ejecutable directamente en la arquitectura que estemos trabajando de nuestro sistema operativo. En este caso, yo como estoy en Windows, me podría ir aquí a ejecutar, bueno, a hacer el build o el compilado de mi programa de Go. Cabal, yo hubiera preferido Go también. Em, pero si yo vengo aquí y hago el build de mi programa de Go, pues pueden notar que aquí tengo pues un main.exe, ¿verdad? Y eso pues yo lo puedo ejecutar aquí en mi máquina y pues ya me regresa a mi hola mundo. El código solo es un hola mundo, ¿verdad? Pero digamos que yo puedo venir, uy, perdón, puedo borrar este ejecutable. Y Go también nos da una herramienta que se llama GoRun. Y yo puedo venir aquí y ejecutar directamente las instrucciones. Y realmente esto de aquí no está compilando, sino está interpretando nada más nuestro código. Entonces, bueno, nada más me gustaría que se quedaran con eso, de que a veces uno piensa de que uno es 100% interpretado o 100% compilado, o incluso existe ahí lo que son lenguajes como Java, ¿verdad? Que se dice que son híbridos, porque primero compila una representación intermedia y eso ya es interpretado por la JVM. De ahí otro punto del que me gustaría hablar es acerca de qué es mejor, si compilado o interpretado. Y como les decía, digamos que lo único que sabemos es que mientras más cerca estén las instrucciones siendo ejecutadas por el procesador, pues mejor. Entonces, no necesariamente que algo sea compilado significa que sea mejor o más rápido, sino que siempre que sea compilado a bajo nivel, va a ser más rápido. Pero digamos que lo que estamos perdiendo al tener un lenguaje de ese estilo, es híbrido. Perdón, ahí me perdí, no había visto la pregunta. Ok. Em, no sé qué era lo que
tenía duda, perdón. Pero bueno, digamos que lo que perdemos al tener un lenguaje em, que es compilado y compilado a bajo nivel es que perdemos un poco esa portabilidad o interoperabilidad. Y es justamente esa razón por la que miramos ahora mucho JavaScript, ¿verdad? Porque vino Node y sacó a JavaScript del navegador y lo metió en otras plataformas como en teléfonos, en aplicaciones de escritorio, corre en Arduino, tengo entendido. No sé si por Node necesariamente, pero al final lo que podemos ganar también con un lenguaje interpretado es esa interoperabilidad entre sistemas o plataformas. Em, y digamos que al final, pues, depende mucho lo que nosotros requiramos para hacer una aplicación, ¿verdad? No, muy probablemente no vayamos a hacer alguna API con C, ¿verdad? Tal vez directamente, sino que tal vez nos conviene por el ambiente que trae JavaScript, hacerla con JavaScript, si es que nosotros estamos trabajando con JavaScript, por ejemplo, en una aplicación web, ¿verdad? Y bueno, eso sería como lo que quería mencionar en cuanto a ventajas y desventajas. De ahí el siguiente punto, digamos, ya habiendo cubierto toda esta parte de qué significa compilar, qué significa interpretar, qué es un lenguaje compilado, qué no es un lenguaje compilado, cómo lo solucionamos, ¿verdad? Que creo que eso es a lo que venimos aquí a este curso, que es cómo solucionamos esa problemática de cada etapa del proceso de compilación o interpretación. Entonces, voy a basarme tal vez primero en un objetivo más sencillo, que es toda la parte o la etapa de análisis, que es partir de un código fuente y llegar a la ST. Digamos que ese va a ser solo nuestro objetivo principal de momento. Em, entonces, vamos a pasar por una primera etapa que se conoce como análisis léxico, que lo que hace es tomar el código fuente, digamos que ese flujo de caracteres, y lo va a transformar, va a pasar por este lexer, como se le conoce también, y lo va a transformar en un flujo de tokens. Entonces, tal vez para verlo un poquito mejor, em, nosotros tenemos aquí una entrada. em, digamos que aquí tenemos el igual, lo vamos recorriendo carácter por carácter. Viene nuestro lexer y agrupa em, estas subcadenas de, del lenguaje de entrada y las agrupa primero en lexemas, ¿verdad? Que son aquellas que cumplen un patrón. Pero si nosotros venimos y el lexema la juntamos con un tipo, por ejemplo, o con más metadatos, por ejemplo, como la línea, el número de línea, el número de columna o alguna otra propiedad adicional, pues lo que obtenemos es un token. Y al final eso es lo que esperamos que nos regrese nuestro analizador léxico. Me gustaría hacer la anotación nada más de que el análisis léxico se desentiende totalmente del orden en el que vengan estos tokens. Digamos, su único trabajo es identificar o agrupar en cosas que tengan un poco más de sentido para la siguiente etapa. Entonces, digamos que podría venir tal cual como está aquí, ¿verdad? Igual, compiladores 2, var, 3 y punto y coma. Pero el análisis léxico, pues no le interesa realmente si esto tiene algún sentido o si tiene un orden correcto. Entonces, digamos que va recorriendo carácter por carácter. Primero el igual, luego mira que hay un espacio, entonces genera el token de igual. Y aquí va recorriendo letra por letra de compiladores hasta llegar al 2. Luego mira que hay un espacio, entonces genera un token de tipo identificador, por ejemplo. Luego va hacia esta palabra, que podría ser una palabra reservada que se llama var. Va recorriendo letra por letra, llega al espacio, la genera su token. Igual aquí con el 3. El 3 podría verse como una literal de un número entero. Entonces viene y genera el tipo de token entero. Igual con el punto y coma, que es como un elemento básico del lenguaje. Entonces genera el tipo semicolon, por ejemplo. Entonces, nada más para que tengamos claro eso de que el análisis léxico pues se entiende totalmente del orden de las cosas. Y digamos que ya sabemos qué es lo que tiene que hacer el analizador léxico. Ahora también cómo solucionamos ese problema del analizador léxico. Y la respuesta es, regresando un poco a la teoría de lenguajes formales, que es con gramáticas. Entonces, a muy resumidas cuentas, una gramática solo son dos cosas. Digamos que la definición matemática, pues sí, conlleva un poco más de cuestiones, ¿verdad? Pero viéndolo así sencillo, una gramática es algo que está compuesto por un alfabeto que me dice qué elementos tiene mi lenguaje. Ojo ahí también de que el alfabeto pues no restringe de que tengan que ser solo caracteres del abecedario, por ejemplo, o algún otro alfabeto, digamos, común. Em, y también la gramática está compuesta por producciones, que me dice qué puedo formar con esos elementos del alfabeto, qué puedo hacer con los elementos básicos de mi lenguaje. Entonces, a muy resumidas cuentas, eso es una gramática, ¿verdad? Ahora,
vino este señor que se llama Chomsky y categorizó o jerarquizó o, ¿qué se podría decir? Organizó las gramáticas dependiendo de qué pueden reconocer o qué nos pueden decir. Entonces, digamos que entre las gramáticas más simples están las gramáticas regulares, que escriben justamente en lenguajes regulares, que son las que nos van a servir en este caso para detectar o agrupar estos lexemas y generar finalmente los tokens. Y luego vamos a ver la parte libre de las gramáticas libres del contexto, pero eso ya más en detalle en la parte de análisis sintáctico. Entonces, nada más que sepan que también podemos, digamos que escribir una gramática a algo que sea equivalente con su gramática regular, y eso se le llama una expresión regular. Entonces, por ejemplo, está el ejemplo bastante sencillo de A, cerradura de clean. Este símbolo aquí, también por si no lo conocían, lo que nos dice es que puede venir 0 o más veces, digamos que puede venir nada, una A, 2A, 3A, 4A, así hasta el infinito, ¿verdad? Y digamos que esto es descrito por una gramática regular. Y la gramática regular eh, sencilla, digamos que escribiría esta expresión regular, digamos que esto es equivalente a esto, es esta, ¿verdad? Puede no venir nada, puede venir una A, y digamos que esto también, una parte de la esencial de las gramáticas, pues son los símbolos terminales, que en este caso son los elementos como tal del alfabeto, y los símbolos no terminales, que al final lo que nos dicen es que podemos sustituir esto, digamos que está S, por alguna de las producciones, que eso se le llama a lo que está del lado derecho de la gramática, producciones generadas por este no terminal que se llama S. Entonces, básicamente con esto, solo con esto nos alcanza para detectar o agrupar estos caracteres. Entonces, si ustedes quisieran preguntarse cómo se implementa un lexer, digamos ya en código, básicamente un lexer, o sí, un analizador léxico, es un ciclo que tiene un montón de ifs. Entonces, aquí tenemos un while de que mientras no se haya llegado hasta el final del código fuente, pues que siga escaneando tokens, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos tener em, la parte de reconocer qué carácter estamos leyendo. Entonces, tendríamos, digamos, lo más básico serían los caracteres que son solo de longitud 1, como el paréntesis o el por, el más, todos estos signos, ¿verdad? Y básicamente así se implementa a grandes rasgos un lexer, aunque en este curso pues vamos a estar utilizando una herramienta que nos genera eso precisamente, entonces no va a ser necesario hacer esto. Ahora, ya habiendo pasado por esta primera etapa de análisis léxico, ya filtramos o ya tenemos una idea de qué es lo que nos quiso decir el usuario, pues ya los agrupamos en componentes con más sentido, como son los tokens. Entonces, justamente la salida del analizador léxico va a ser la entrada al analizador sintáctico, y lo que vamos a hacer es pasarlo por esta cajita negra, que también se le conoce como parser, y el objetivo de esta etapa nada más es generarnos una ST. Una ST, bueno, además de verificar el analizador sintáctico de que las cosas, digamos, como que vengan en un orden y que tengan sentido sintáctico, nos va a terminar generando este AST, que es una estructura de datos que nos permite saber la estructura de bloques, por ejemplo, que tenga nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces, por si quisieran también saber cómo se resuelve, es con más gramáticas. Y al final me gustaría explicarles de que, digamos que el alfabeto para análisis léxico son caracteres, digamos, solo son caracteres de la entrada, ¿verdad? Mientras que para el análisis sintáctico, el alfabeto no son caracteres, ya no son caracteres porque no estamos recibiendo caracteres, sino son los tokens. Y digamos que una string, o digamos que lo que podemos formar con las gramáticas, en el análisis léxico, pues son lexemas, o si los agrupamos los lexemas con otra cosa, pues son tokens, ¿verdad? Ahora, el análisis sintáctico lo que nos genera son expresiones. Y esas expresiones, cada una de ellas, idealmente, cada una de ellas va a ser un nodo de nuestro árbol AST. Ahora, bueno, aquí al final pues dice que una es implementada por el escáner o el Lexer y otra es implementada por el parser, ¿verdad? Pero solo para que tengan esa referencia de que una gramática, digamos que su alfabeto no solo son caracteres, sino también podemos tomarlo como tokens, ¿verdad? Ahí pues la definición matemática no nos restringe a que tengan que ser letras, ¿verdad? Ok, solo, no sé si voy un poquito rápido, no sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, sigamos. Ahora sí, ¿cómo resolvemos esto? Pues con gramáticas. ¿Y qué tipo de gramáticas?
En este caso vamos a darnos cuenta que las gramáticas regulares se quedan un poco cortas para esto, porque las gramáticas regulares no pueden llevar, digamos que las gramáticas regulares pueden llevar como el control de las repeticiones, pero no del número o orden de esas repeticiones. Entonces, por ejemplo, nosotros no podríamos definir o, por ejemplo, resolver el problema de que un paréntesis que se abre se tenga que cerrar con una gramática regular, sino que tendríamos que entrar a una gramática que es libre del contexto. Este, bueno, y básicamente eso, digamos, sin entrar en muchas cuestiones técnicas, pues una gramática regular se nos queda corta. Tenemos que escalar un poco más en la jerarquía de Chomsky y utilizar una gramática libre del contexto. Ahora, ¿cómo se implementa un parser o cómo utilizamos esas gramáticas libres del contexto? Pues este es un problema un poco ya más complejo. Entonces, yo tenía pensado aquí em, no hacerlo directamente en presentaciones porque creo que no se va a entender mucho, sino lo iba a intentar dibujar. Entonces, esperemos que aquí se mire bien. Voy a tal vez maximizar esto. Solo permítanme aquí, voy a poner esto a ver si se mira bien. Ta, 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 ta. Ok, se mira bien, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, entonces digamos que partimos de que nosotros queremos generar el AST de una expresión que sea como A más B por C, ¿verdad? Digamos que nosotros queremos el AST de esto, ¿verdad? ¿Cuándo sueltan el animal el proyecto? Idealmente nosotros se los vamos a estar eh, compartiendo el siguiente viernes. Realmente nosotros se lo entregamos a los ingenieros el martes o el miércoles, ya no recuerdo. Y todavía tienen que revisarlo y hacer correcciones, ¿verdad? Pero idealmente espero yo que esté para el siguiente viernes y que tengan alrededor de un mes para hacerlo. Ok, entonces, bueno, sigamos. Digamos que nosotros queremos tener el AST de esto y suponiendo de que ya de entrada pues el AST sea el que nosotros estamos buscando, pues se podría ver algo como esto. Tenemos el A, primero hacemos la multiplicación, si se dan cuenta tendríamos que hacer primero la multiplicación y luego el resultado de eso pues ya lo podemos sumar con A. Entonces, sabemos que este es como el destino, lo que nosotros queremos, ¿verdad? Queremos conseguir. Entonces, lo voy a poner aquí en verde. Bueno, no sé si se mira bien, pero vemos que es lo que queremos conseguir, ¿verdad? Ahora, existen dos formas en las que nosotros podemos pensar que podemos obtener este árbol, ¿verdad? La primera sería partiendo del nodo raíz. Digamos que primero se generaría como la A, luego el más, luego el por, luego la B y luego la C. Digamos que en ese sentido, tal vez solo aquí voy a poner las relaciones, se miraría algo así este árbol. Digamos que la forma en la que se obtuvo sería algo así como esta, ¿verdad? Digamos que va desde la raíz hacia las hojas. Y a esta técnica pues se le llama análisis descendente. Descendente. Pero también podemos venir y plantearlo a la inversa, ¿verdad? De que el árbol se vaya construyendo desde las hojas hacia la raíz. Entonces se podría ver algo así como que primero obtiene la C, luego la B, luego relaciona esto como una operación que se puede multiplicar, luego va hacia el más y luego hacia la A. Al final el árbol que obtendríamos pues es el mismo, ¿verdad? Pero el orden o la forma en la que obtenemos los nodos como tal de este árbol pues sí sería distinta. Entonces empezaría como desde aquí, se va hasta aquí, se va hasta aquí, se va hasta aquí y sube hasta acá. Entonces ahí va subiendo, va escalando. Y eso es lo que se llama análisis ascendente. Uy, perdón. Ascendente. Ahora, hay una serie de algoritmos que están como ya ligados a estas ideas de voy a descender el árbol, es decir, voy a partir de la expresión inicial de nuestra gramática y voy a generar las hojas. Y hay algoritmos que están relacionados con el otro, ¿verdad? De voy a partir de las hojas hacia la raíz. Ahora, ¿qué algoritmos están ligados a cada uno de estos? Está el primero de ellos, sería el conocido LLK, que está acá, ahorita vamos a ver qué es lo que significa. Está LL estrella, por ejemplo, que se han utilizado ante el R, ese es el algoritmo que utiliza, que ahorita vamos a ver qué significa este asterisco. Es un asterisco también, no se asusten ahí, no sé si se entiende, pero es un asterisco. Y está otro, que este sí lo va a escribir porque si no, no me van a entender. Analizador recursivo, recursivo descendente.
Creo que ahí no se alcanza a ver casi nada, ¿verdad? Pero voy a intentar hacerlo más grande. Ok, ahí está, analizar recursivo descendente. Estos son algunos de los algoritmos que ya están como definidos para este tipo de análisis descendente. Mientras que del lado de los analizadores ascendentes está el SLR, está el LR. Creo que esos dos son parecidos. Bueno, realmente se llama LRK, también, así como este tiene como una K, que ahorita vamos a ver también qué es, y está el LARR. Si se dan cuenta, los del lado izquierdo, los que son descendentes, pues solo tienen L en su nombre, mientras que los otros tienen una R en su nombre. Y esto es porque a lo que hacen referencia, o a lo que se refieren esas L's, es que son leftmost, mientras que estos son rightmost. Bueno, ojalá ahí se entienda. Ahora, cada uno de estos, pues al final todos leen de izquierda a derecha, pero a lo que se refiere esto es que van a ir expandiendo las expresiones más a la izquierda. Entonces, primero, digamos que tenemos A más B, entonces van a intentar expandir los descendentes, por lo menos, la expresión que está más a la izquierda. Entonces, van a ir expandiendo eh, siempre por la izquierda, mientras que los descendentes, o los ascendentes, perdón, que son rightmost, van a hacerlo por la derecha. Entonces, nos da esta impresión de que se va abriendo hacia la derecha las expansiones. Ok, y ahora, digamos que ya teniendo como esta idea un poquito más clara de cómo podemos abordar el problema, hay un problema que no hemos mencionado. Digamos que nosotros partimos de la idea de que este árbol de aquí era el ideal, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, al final a una analizadora, estas maquinitas llamadas parsers, pues realmente no entienden o no saben cómo resolver operaciones matemáticas, no saben que existe una jerarquía de que primero se tiene que ejecutar esto y luego se tiene que ejecutar el resultado de eso, ¿verdad? Entonces podría ser de que nosotros obtengamos pues el árbol correcto, ¿verdad? Digamos que esto de aquí, pero puede ser también de que nosotros obtengamos un árbol como este, que sea A más B, uy, perdón, A más B, uy, ahí destrocé el árbol, por C. Entonces realmente aquí estamos haciendo primero la suma y después la multiplicación. Y esto no es correcto, ¿verdad? Sabemos que eh, esto no es correcto. Entonces a este problema aquí, pues se le llama ambigüedad. Y es realmente el parser no sabe por qué regla irse, si primero hacer la suma o si primero hacer la multiplicación o qué toca ahí, ¿verdad? Entonces los analizadores descendentes, bueno, también los ascendentes tienen esto mismo, a lo que hace referencia está acá, y es por eso que a veces lo miran como LL1, porque esa acá se convierte en 1, es que pueden adelantar la entrada y romper esa ambigüedad. Entonces nosotros le podemos definir algo que se llama precedencia, que es decirle que tiene que ejecutar primero, y gracias a esta acá del algoritmo, pues podemos adelantar y romper esa ambigüedad. Digamos que al final la regla, digamos que una gramática que defina esto se puede ver algo así como expresión, produce número más número, por ejemplo, ¿verdad? O también produce número por número. Entonces, digamos que el analizador, el L1, por ejemplo, lo que va a hacer es ver, digamos, tengo un número aquí, que es mi A, y también tengo esta regla que coincide con esa, pero entonces lo que va a hacer es adelantar un poco más la entrada y va a ver que después sigue un más. Entonces va a entrar primero a esta regla antes que en esta. Y así rompe con la ambigüedad. Eh, También está el algoritmo LL estrella, que esta estrella, o este asterisco, lo que significa es que el número de tokens que puede adelantar no está fijo, digamos, en 1, en 2 o en 3, sino que es dinámico. Y bueno, como les mencionaba, pues esto pues, lo implementan algunos generadores de parsers como Anteler. De igual forma pasa con los ascendentes, ¿verdad? Esta K pues significa la cantidad de tokens que puede ir adelantando en la entrada para romper esa ambigüedad. Ok, entonces vamos a conectarlo ahora sí. Tengo entendido que el martes por ahí vi la presentación del ingeniero, pero no me puede quedar mucho tiempo. Vi que vieron algo que se llama PEC. Entonces, bueno, vamos a apartar un poquito esto. Y digamos que hay dos enfoques al momento de clasificar las gramáticas, se podría decir. Aquellas que son generativas
perdón, generativas, y aquellas que son predictivas. Entonces, Chomsky, cuando hizo su famosa jerarquía, lo que estaba pensando era en generalizar de alguna forma todos los lenguajes formales. Entonces, no estaba pensando necesariamente en lenguajes que sean de programación, que tengan que ser exactos, digamos, que solo hay una forma de reconocerlos. Mientras que aquí, por ejemplo, tenemos dos, ¿verdad? Entonces, las gramáticas que son libres del contexto, las voy a escribir ahorita como CFG o Context Free Grammars, pues son de ese enfoque más generativo. Digamos, nos dan un conjunto de reglas y a partir de esa regla nosotros podemos generar como que todo el abanico eh, de posibles cadenas que son válidas dentro de nuestro lenguaje. Entonces, una gramática generativa, una context free grammar podría ser algo así como esto. Pero vino un chavo en 2004 que se llama Brian Ford y lo que pensó es, ¿y si hacemos un enfoque más predictivo de este tipo de gramáticas? Y lo que se inventó es un tipo de gramática que se llama PEC, o Parsing Expression Grammar. Ahora, estas gramáticas lo que tienen como de novedoso es que por defecto no son ambiguas, solo existe una forma de resolverlas. Entonces, el algoritmo que nosotros tenemos que utilizar ya no tendría que ser el LK ni el L estrella, sino que solo existe, bueno, tengo entendido que solo hay un algoritmo, que ahorita lo vamos a ver, pero digamos, ¿en qué difieren una CFG de una PEC? Y voy a volver aquí un ratito a la presentación. Voy a pasar aquí a la siguiente parte. Esto de aquí lo saqué del paper original. Ahorita se los voy a mostrar también. Digamos que lo que traen como de novedoso estas PEC es que extienden, voy a ponerlo aquí tal vez, extienden, voy a hacer esto en pantalla completa, extienden la notación EBNF. La notación EBNF es la que conocemos, digamos, de la cerradura de Kleene, o por ejemplo el más, bueno, tal vez lo voy a rayar aquí para que lo vayan viendo. La cerradura de Kleene, de que puede venir 0 más veces, 1 más veces, una o 0 veces, digamos que es algo opcional, o digamos que también que venga como una secuencia, ¿verdad? Que vengan como dos expresiones seguidas y eso es como concatenarlo, ¿verdad? Esa es la notación EBNF. Pero lo que introduce este tipo de gramáticas es este operador de aquí. Bueno, además de otros, ¿verdad? Pero lo importante es este operador de aquí, que se llama Prioritize Choice, perdón, ahí por el inglés. Digamos que las gramáticas CFG tienen este OR, ¿verdad? O este pipe, o no sé cómo lo llamen ustedes, ¿verdad? Pero las gramáticas PEC tienen este choice operator, que lo que indica es que se tiene que ejecutar o intentar hacer match primero con la primera regla y después con la segunda. Digamos que en ese sentido, nosotros tenemos esta gramática CFG, perdón, y esto es equivalente, digamos que esta gramática que puse arriba es equivalente con esta. Es decir, realmente, aunque nosotros pongamos primero eh, el más y después pongamos el por, es equivalente a que pongamos primero el por y después el más. Realmente no existe un orden en las gramáticas generativas, mientras que con las predictivas esto no pasa. Entonces tal vez voy a hacer esto un poquito más abajo para que se mire que es una comparación. Vemos que una gramática EBNF, perdón, pero una gramática APEC se podría ver algo así como esto. Digamos, tenemos n más n, y aquí no tenemos el OR, sino el choice operator. Y esto de aquí no va a ser de ninguna forma equivalente a tener esto, pero volteado. Es decir, que existe un orden. Ok. Entonces, al final, es eso lo que hace que se rompa la ambigüedad al utilizar una PEC, porque existe un orden para evaluar las cosas. Entonces, solo hay una forma para evaluar el lenguaje de entrada. Ahora, ¿cuál tendríamos que utilizar para resolver nuestro problema? Pues sería esta de aquí. Y se van a preguntar por qué tengo que evaluar primero el más y después el por, si no debería ser primero el por y después el más. Pues eso lo vamos a ver ahorita, ya tal vez con un ejemplo, tal vez en PI, y tengo ahí un ejemplo rápido en código. Ya para finalizar toda esta parte de teoría, que espero que se comprenda, la verdad que no sé si hay alguna duda también hasta el momento. Digamos que esta parte de las PEC se lleva muy bien con un algoritmo que es este de aquí, el analizador recursivo descendente. Porque justamente digamos que
el analizador va expandiendo por izquierda y puede ir como cayendo, evaluando hasta la última expresión que coincide. Entonces se lleva perfecto con este tipo de... Ah, buenísimo. Bueno, entonces este tipo de gramática se va muy bien con este tipo de algoritmo, que es el analizador recursivo descendente. Ahora, ¿cuál es el problema del analizador recursivo descendente? Que justamente pues es recursivo, ¿verdad? Entonces, estos analizadores no se van de ninguna forma con las gramáticas que son recursivas por la izquierda. ¿Y por qué? Digamos, voy a poner aquí un ejemplo rápido, tal vez. Digamos que tuviéramos una gramática que sea como f produce f más g. Ahora, esta gramática aquí es recursiva por la izquierda porque la f, digamos que es esta regla que la produce, aparece del lado izquierdo de un no terminal. Entonces, digamos que, suponiendo que este fuera el caso, ¿verdad? De una PEC o de un analizador recursivo descendente y tenga que, digamos que de alguna forma reconocer esta gramática, va a empezar como f más g, luego f la sustituye como f más f más g, y luego por f más f más f más g, y así se va expandiendo y de ninguna forma va a terminar. Entonces nosotros no podemos especificar de ninguna forma una gramática recursiva por la izquierda para un analizador recursivo ascendente. Entonces, bueno, espero que haya quedado todo claro con esa parte teórica. Es un súper resumen de todos los algoritmos de análisis sintáctico. Pero bueno, vamos a la presentación entonces. Estos son los operadores también de las PEC. Y no les conté de dos, que de hecho todavía no los he entendido mucho, que son estos de aquí, que no están en la notación EBNF, sino esos son propios de las PEC, que son el AND predicate y el NOT predicate, que sirven ahí para algunas cosas raras que pueden hacer las PEC. Ahora, bueno, por si quisieran verlo también, les dejo aquí el paper original de este chavo Brian Ford, que es del MIT, y pues aquí describe las PEC ya de forma más técnica y matemática, ¿verdad? Por si le quieren echar un ojo, ahí están las cosas. Ahora también, por si piensan de que esto tal vez no se utiliza actualmente, la respuesta es que sí se utiliza. Y aquí les dejo una conferencia de Guido van Rossum, que por si no lo conocen es el creador de Python, que habla de cómo, digamos que eh, ellos partieron, digamos que el compilador o el intérprete de Python, más bien, tenía un algoritmo LL1, pero lo querían cambiar a PEC para así finalmente utilizar un analizador recursivo descendente. Y también menciona otras cosas como optimizaciones que se pueden hacer propiamente para este algoritmo, como el cacheo de ciertas operaciones. Pero bueno, ahí se los dejo. También por si no me creen, está PEC Python, voy a buscar tal vez. Y aquí sale este PEP, que creo que son como propuestas de cambios que se hacen a Python, donde se está proponiendo justamente que el parser ahora utilice PEC para la implementación en C de Python, que es como la que todos usamos, ¿verdad? Entonces, estaban basados en el LL1 y ahí, bueno, menciona un montón de cosas, pero tal vez la más destacable es que ellos internamente en su gramática estaban haciendo como bastantes trucos para que funcionara, ¿verdad? Pero con las PEC se simplifica bastante y al final hace más rápido el lenguaje. Entonces, es algo que sí se utiliza actualmente. Ok, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, ¿cómo implementamos un analizador descendente recursivo? Vamos a partir de que solo queremos hacer una calculadora básica, que tenemos solo este conjunto de operadores, y en este caso los vamos a ordenar de los que tienen más precedencia, perdón, los que tienen menos precedencia, hacia abajo los que tienen más precedencia. Por si no saben qué es la precedencia, lo pueden pensar como qué es lo que hago yo, digamos, cuando resuelvo una operación matemática, ¿qué hago yo primero? Eso tiene más precedencia. Entonces, primero yo haría la negación, por ejemplo. Cuando nosotros ponemos la negación, significa que nosotros queremos negar eso primero y después hacer otra operación como un AND, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros queremos hacer la multiplicación primero antes que la suma, entonces va a estar más abajo en esta tabla, ¿verdad? Suponiendo eso, bueno, ahí hay un concepto también de asociatividad, pero eso lo vamos a ver tal vez en otra sesión. Digamos que esta sería como la gramática. En este caso no es una PEC, el autor la representa con el OR, digamos que es una gramática libre del contexto, pero se van a dar cuenta de que, digamos, empezamos con expresión, que es como nuestro punto de partida, y va a pasar primero por equality. Equality es esta parte de aquí, que tiene la menor precedencia. Y luego de equality pasa a la siguiente parte, o a la siguiente expresión, o al siguiente operador más bien, que tiene más presencia, entonces que es comparison. Y luego de comparison pasa a uno que tiene más presencia, que es term.
y term pasa a uno que tiene más presencia, que es factor. Y así pasa hasta que llega el unary, y el unary produce el primary, que el primary pues ya son las literales, ¿verdad? Bueno, tal vez esto lo vamos a entender más cuando tengamos el ejemplo de PIJS. Entonces, digamos que esto es en lo que se basan los analizadores de sender recursivos. Y si quieren ver el código, prácticamente por cada regla que nosotros tengamos, se hace una función, y lo que nosotros hacemos es tal cual lo que dice la gramática. Digamos aquí equality, lo que tiene que hacer primero, si miramos aquí, es expandir comparison. Entonces va a llamar al método de comparison. Y nosotros tenemos aquí un clean o un asterisco que nos puede decir que esto viene 0 más veces. Entonces lo que hacemos ahí es meterlo dentro de un while, simplemente eso, y decirle que mientras esté coincidiendo con alguno de estos dos operadores, que siga expandiendo esa parte. Entonces, bueno, digamos que no hubiera nada, que por ejemplo aquí nosotros tuviéramos un -1 y tengamos que parsear eso. Entonces primero entra en expresión, luego en equality, equality tiene que expandir comparison, comparison tiene que expandir term, term tiene que expandir factor, factor unary, ya que aquí unary, ya que aquí a unary, perdón, va a ver que justamente coincide con el menos, digamos que sea un -2 o -1, no sé qué les dije, digamos que sea -1. Entonces va a ajustarse a esta regla de menos unary. Entonces, digamos que el parser va a decir, coincidió con esta regla, entonces tengo que expandir unary otra vez, y unary puede ser esto, pero como no viene menos -1, sino solo -1, ya no va a entrar a esta primera regla, sino a la segunda, entonces va a ser menos primary, y este primary pues ya se va a resolver como un 1. Ahora, digamos que anteriormente como que fuimos apilando todas estas reglas porque fuimos llegando hasta abajo, por eso es que es el descendente recursivo. Y digamos que estamos en factor, pero como no se cumple ninguna de estas reglas, pues no entra el while. A este while que está aquí no entra porque no hace match. Tampoco en factor, tampoco en term, tampoco en comparison. Y así es como simplemente tendríamos parseado pues al final nuestra expresión, que sería -1, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero ahora vamos a intentar explicarlo más en detalle ya con este ejemplo. Entonces, no sé si hasta el momento alguien tiene una duda. Ahorita sí vamos a pasar el ejemplo. Espero que me dé tiempo. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora sí voy a hacer todas estas cosas de aquí. Vamos a pasar a la parte de PIJS. Entonces, nada más para mencionarlo, PIJS es el sucesor de PECJS, que es una librería, un paquete que dejó de recibir soporte hace bastante tiempo. Y pues la característica principal es que justamente PIJS utiliza PEX o Parsing Expression Grammar, ¿verdad? Entonces vamos a irnos aquí rápidamente a la documentación, solo para ver qué es lo que nos ofrece. Justamente nos dice que utiliza las PEC y que esto es más poderoso que los algoritmos de LLK o LRK. Está muy pensado para que corra directamente en el navegador, entonces ahí no vamos a tener ningún problema. Y bueno, algunas otras cosas que nos ofrece. Entonces, para empezar, vamos a irnos aquí a la documentación. Voy a ir poniendo también aquí, bueno, sí, aquí lo tengo listo. Vamos a irnos a esta parte de la instalación. Nosotros lo podríamos utilizar en un proyecto que nosotros tengamos de Node. Entonces, por ahí tenemos que empezar primero descargando Node. Entonces se pueden venir aquí a la página Node y aquí lo descargan, le dan siguiente, 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 y pues ahí está. Ahora, yo les recomendaría tal vez no utilizar directamente una instalación de Node, sino utilizar una cosa que se llama NVM, que se pueden meter aquí. Tal vez les voy a pasar el repositorio de GitHub. Este repositorio de aquí solo es para Linux, pero también sirve para Windows. Si se van más aquí abajo, pues está NVM para Windows. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Ese ya es un consejo pues personal. Digamos, se van aquí a la terminal. Ustedes instalan NVM ya sea para, para Linux o para Windows o para su sistema operativo. Y digamos que aquí lo que puedo hacer es hacer un NVM list y puedo ver qué versiones de Node como que tengo disponibles. Entonces, por ejemplo, yo podría venir y decirle que me instale la versión 14 de Node, por ejemplo. Entonces ahí me la está descargando. Y yo podría después decirle, bueno, aquí estoy utilizando la versión 22, que es la última que salió, pero puedo decirle que utilice la 14, por ejemplo. Entonces aquí me pregunta un montón de cosas. Y después yo puedo hacer un Node menos version para ver qué versión estoy utilizando en Node. Y pues ahí estoy utilizando la 14. Entonces yo le recomendaría tal vez irse por este enfoque en vez de hacer una instalación directa de Node. Además creo que es un poco más sencillo. Siento yo que solo es como
nvm install y ya. Pero bueno, vamos a volver a la versión 22, que es la última. Entonces ahí está. Ahí volvemos a la versión para que me crean. Ahora ya estoy utilizando la versión 22. Y digamos que ese sería el primer paso. Aquí me preguntaron FNM. Sinceramente no lo he utilizado. Sería de probar. No he escuchado FNM. Tal vez por ahí es más eficiente, pero no lo he escuchado. Ok, bueno, sigamos ahí. Tal vez después te lo tengo. ¿Con qué modificaste tu shell? Bueno, me imagino que lo decís por esto, ¿verdad? De los colores. O bueno, yo estoy utilizando la PowerShell de Windows, que también como que deja hacer que esto se mire más transparente. Pero digamos que los colores los puse con una cosa que se llama Oh My Pouch. Sirve para Windows, para Linux, para Mac, ahí para lo que ustedes quieran. Ahí tienen como un montón de temas. Igual se los dejo ahí por si quieren configurar su shell. Bueno, entonces ese es el primer paso, ¿verdad? De PI. Ahora está esta primera alternativa que es con NPM. Por lo que vi que hiciste, sí tiene la misma función. Ah, buenísimo, sí, ok, buenísimo. Sí, esa sí no la conocía. Bueno, entonces la primera alternativa que nos da PEI es utilizar NPM, pero NPM lo que hace, digamos que es un gestor de paquetes para Node, por si no lo sabían. Digamos que al momento de utilizar NPM, tenemos que tener un package JSON de entradita y en nuestro proyecto pues nos va a generar una carpeta que se llama Node Modules, que es donde va a estar el código fuente de todas las dependencias que vayamos utilizando. Y aquí lo instala como SafeDep, como una dependencia de desarrollo. Entonces en el package JSON va a aparecer dept dependencies, perdón, PIJS. Pero no lo vamos a utilizar de esta forma porque para el proyecto, como tal, pues no se va a permitir utilizar Node porque al final se va a desplegar en GitHub Pages. Entonces vamos a optar por esta segunda alternativa que se llama NPX. NPX es muy similar a NPM, digamos que al final viene también con Node, pero lo que nos dice este NPX es que va a instalarlo de volada, o así se le llama, ¿verdad? NPX lo que hace es, lo baja a Internet, digamos, baja el paquete de PIJS de Internet, lo tiene como cachado o lo tiene como de forma temporal en nuestro sistema operativo y finalmente pues lo usa y lo descarta. Entonces no estamos instalando como tal nada, aunque tengo entendido que por ahí Node lo que hace es cacharlo dentro de un sistema, dentro de una carpeta ahí escondida. Y entonces la próxima vez que ejecutemos NPX pues va a ser más rápido, ¿verdad? Pero realmente no lo estamos instalando en nuestro proyecto directamente. Entonces vamos a irnos por esa alternativa. Y aquí, ¿qué más comentar de la documentación? Bueno, sería de esta forma, npx pay, y ponemos el nombre de nuestra gramática. Ahora, hay una flag que me interesa aquí bastante, y si nosotros nos vamos aquí a la versión online, tal vez lo podemos ver también un poquito mejor. Hay una flag aquí que se llama format. Dice que por defecto es CommonJS. Y si nos vamos aquí, pues tenemos estas dos formas de generar eh, nuestro parser, que una es CommonJS o CJS y otra es ECMAScript Modules, que es ES6. Perdón. Entonces, digamos que la principal diferencia, tal vez lo vamos a descargar para verlo. Vamos a descargar las dos versiones. Ahí tenemos la primera y creo que esta es la segunda. Bueno, voy a ponerlo aquí tal vez mejor. Permítanme. Vamos a abrir estos dos. Entonces, esta es generada con ES6 y esta es generada con CommonJS. Si se dan cuenta, esta que es de CommonJS, lo que estamos utilizando aquí es esta parte de module.exports, que es como una forma antigua, por decirlo de algún modo, que tenía Node de manejar paquetes. Entonces, esto, digamos que entradita ya solo funciona con Node. Y tenemos esta opción, que es usar ECMAScript Modules, que es una versión más reciente y que sí es soportado por los navegadores. Entonces, digamos que en CommonJS, nosotros si queremos importar un módulo, lo haríamos como módulo, digamos que este fuera PEGI, ¿verdad? PEGI igual require, y aquí pondríamos la dirección del archivo. Y lo exportamos como module.exports. Digamos que así importamos y así exportamos. Mientras que en ECMAScript Modules lo que se hace es utilizar la sintaxis de import-export, que es un poco más descriptiva, ¿verdad? Entonces, si yo quiero importar algo, lo hago con import, digamos que tal cosa, from, eh, digamos que mi archivo, ¿verdad? De mi módulo. Eh,
Y si quiero exportar algo, pues lo hago como está aquí, ¿verdad? Export, y puedo exportar cualquier cosa, ¿verdad? Una variable que, bueno, aquí lo que hace es exportar un objeto que tiene estas tres propiedades, ¿verdad? Pero podríamos hacerlo con una variable. Esa es la principal diferencia. Yo voy a hacer el ejemplo con, perdón, con ECMAScript Models, porque al final es algo que soporta el navegador. Entonces voy a estarle poniendo format, y como por defecto lo hacen como en JS, yo le voy a poner la flag en ES, que es ECMAScript Models. Entonces, sin más, creo que vamos a empezar a programar, porque si no nos va a dar tiempo. Entonces aquí tengo, bueno, tengo los ejemplos que les mostré, y aquí tengo el repositorio, la carpeta del repositorio. Entonces vamos a empezar. Vamos a ponerle aquí clase 2. Y como vamos a estar trabajando, uy, perdón, como vamos a estar trabajando todo dentro del navegador, vamos a crear nuestro index.html, y vamos a generar la estructura básica de nuestro archivo HTML. Pueden poner HTML 2.5 y eso les genera como la estructura básica. Ay, perdón, que no tengo el chat por si me están escribiendo. Ahí está. Y vamos a hacerlo bastante sencillo para empezar. Vamos a poner un input de tipo texto, justamente, y digamos que el navegador maneja algo que se llama DOM, que es como un árbol que tiene la estructura de todo el documento HTML. Y a los nodos de ese DOM nosotros los podemos identificar o tener algo, o ponerles algo que se llama selectores. Existen dos selectores, el selector ID y el selector de clase. Entonces podemos ponerle ID o clase. Ahora, el ID lo que nos dice es que tenemos que garantizarle de alguna forma al navegador de que este elemento no se va a volver a repetir. Es decir, no van a existir dos elementos con la misma ID. Mientras que la clase, pues sí, puede tener, puede estar repetida a lo largo de nuestro documento. Entonces, para hacerlo más fácil, pues lo vamos a estar trabajando con ID. Digamos que aquí le vamos a poner editor, por ponerle un ID, ¿verdad? No podría existir otro input que se llame editor, ¿verdad? Otro elemento, no tiene por qué ser un input. Luego vamos a ponerle aquí un botón que tenga el ID de BTN, también solo para tenerlo ahí traqueado dentro del documento. Vamos a poner una etiqueta pre, ahí van a ver por qué. Digamos que la etiqueta pre lo que hace, en resumidas cuentas, es formatear un poquito más el código de programación que nosotros querramos de una forma un poquito más bonita, entonces a ver, un poquito mejor. Entonces nosotros le vamos a poner AST, y vamos a tener una etiqueta div. No tiene por qué ser div, de hecho, le podemos poner párrafo, una etiqueta P, que va a tener el ID de salida. Aquí vamos a imprimir el resultado. Vamos a estar haciendo una calculadora bastante sencilla. Entonces ahí le puse el título de calculadora. Vamos a crear nuestro archivo de script normal, digamos que va a ser calculadora.js. No vamos a poner nada de momento, sino que nos vamos a ir a directamente definir a nuestra gramática. Entonces, vamos a ponerle operaciones, por ejemplo, .pjs. Entonces, yo le recomiendo aquí una extensión que se llama PIJS, creo. PIJS, sí. O bueno, la encuentran de esta forma. Tiene poquitas descargas, pero creo que sí es legal, digamos, no tiene nada sospechoso, espero yo. Y eso lo que les da, pues, les da que aquí les aparezcan los colores, ¿verdad? Del archivo. Entonces, ¿cómo funciona o cómo especificamos una gramática de PIJS o de PECJS? Primero empezaríamos em, con una producción inicial, ¿verdad? Entonces, nosotros ponemos expresión, pongámosle que nosotros queramos parsear, vamos a decir que nuestra calculadora solo soporta sumas y multiplicaciones, por ejemplo. Entonces vamos a tener la expresión 1 más 2 por 3 más 4. Digamos que este es el objetivo, ¿verdad? Poder parsear esto. Entonces, si recordamos, nosotros tenemos que poner primero la regla que tenga menor precedencia. ¿Y qué hacemos de último, digamos, en este tipo de operaciones? Pues es la suma. Entonces nosotros empezaríamos con la suma. Vamos a poner suma. Ahora aquí nos marca un error porque la suma no está definida, ¿verdad? Vamos a definirla. Ahora, bueno, vamos a definir la suma. Y digamos que aquí le vamos a poner número 1, que esto es un nombre genérico, que como lo podemos manipular más adelante en la acción semántica que nosotros vamos a incluir aquí, que ahorita se los va a mostrar. Y luego el no terminal que corresponde como tal a ese nombre. Entonces vamos a decirle que sea producto. O vamos a ponerle multiplicación, para hacerlo un poquito distinto. Luego sí le podemos poner un token. Cuando lo ponemos entre strings, entre comillas dobles, pues es como tal un token que tiene que venir que sea el más. Y luego le vamos a poner número 2 y que esto sea suma. Ahora, todavía no les podría explicar
por qué se pone suma, lo vamos a ver ya cuando tengamos la gramática completa. Tal vez después les hace más sentido, si se los explico ahorita, tal vez los confundo un poco más. Entonces vamos a generar algo más parecido a un nodo de una ST, entonces le vamos a poner que este tipo de nodo es una suma, y que tiene un número 1 y un número 2. Entonces, también para simplificarlo aquí, podríamos dejar esto de esta forma. Digamos que esto es una función al final, se va a generar como una función, y esa función pues ya tiene el contexto de que es num1 y num2, pues aquí lo nombramos, ¿verdad? Ahora, para simplificar también un poco la sintaxis, en vez de poner num1, dos puntos, num1, podemos hacerlo de una forma abreviada con JavaScript moderno, que nos permite ponerlo solo así. Entonces también ahí hay un tip. Y luego, como les mencioné, la sintaxis de las PEC tienen el operador de choice operator. Entonces no tenemos que ponerle o, sino le ponemos este como slash. Y luego vamos a poner multiplicación. Igual ahorita vamos a ver por qué se pone multiplicación o por qué se define la gramática de esta forma. Ahora sí vamos a definir multiplicación. Y vamos a definirlo, bueno, para no hacerlo igual que con Copilot, vamos a definirlo número 1. Y aquí pondríamos la siguiente operación que tiene más presencia que la multiplicación. En este caso, como no tenemos ninguna otra, sino simplemente manejamos sumas y multiplicaciones, pues la que tiene más presencia pues es la literal de número, o sea, el número como tal, el 1, 2, 3 o 4. Entonces ponemos número, el token como tal de la multiplicación, y num2 se tiene que resolver como multiplicación. Si lo notan aquí ya como que se va repitiendo un cierto patrón, ¿verdad? Suma, suma del lado derecho. Aquí no está siendo recursivo por la izquierda porque no aparece suma del lado izquierdo, pero sí del lado derecho. Entonces ahí no tenemos problema porque está del lado derecho. Y luego multiplicación también se puede resolver como número. Si se dan cuenta, tanto en la parte izquierda de la operación como, digamos, la segunda regla de la gramática, es la siguiente operación que tiene más presencia. Entonces aquí ponemos número. Y ya finalmente, la regla de número, pues ahí sí, perdón, solo una expresión regular que nos dice que pueden ir números del 0 al 9 una o más veces, que eso es un número entero, ¿verdad? Ahora vamos a generar esto también como con un tipo y con un valor. Digamos que aquí ya tenemos ciertas características de nuestros tokens, o si lo queremos ver así, de nodos de nuestra AST, ¿verdad? Porque num1 se podría resolver como un número directamente, como un nodo de este tipo. Ahora vamos a pasar como tal a una explicación un poco más detallada, ojalá no me tarde mucho, de cómo es que se parsea la expresión. Sí, sí. Aux, disculpe una pregunta. Solo me perdí en una parte donde colocó multiplicación después de hacer toda la regla, colocó o número. ¿Solo podría decir por qué puso o número? Esta parte de aquí. Ajá. Si querés, tal vez lo explicamos cómo lo va entendiendo la gramática. Entonces, Ah, tal va, vez se entiende mejor porque yo también ahí me perdí un poco cuando vi esta gramática. me parece. Digamos, digamos que empezamos leyendo esto, ¿verdad? Digamos, estamos en el inicio de nuestra cadena. Entonces, primero, pues vamos a ponerle que expresión va a expandirse como suma, ¿verdad? Que es la primera regla. Entonces, vamos a poner aquí suma 1, le voy a poner suma 1 porque van apareciendo más sumas después, entonces tal vez se puede confundir un poco. Entonces, suma 1 se va a expandir como la primera regla. Si recordamos, las PEC tienen un orden. Entonces, primero se va a evaluar esta regla aquí. Entonces, se va a expandir como multiplicación 1 más, digamos que aquí el más, suma 2, y le pongo suma 2 porque es distinto de la suma 1, ¿verdad? Ahora, la multiplicación 1, primero se va a intentar expandir como número por multiplicación 2 en este caso, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, digamos que va a entrar esta regla, entonces va a generarse, va a expandirse como número, entonces va a matchar, va a coincidir con el 1, pero al momento de que intente evaluar esta regla no va a coincidir con el por, entonces va a pasar a la siguiente, va a pasar a número, que es lo que vos decías justamente, porque es número ahí. Entonces, si no es esta regla de aquí, va a pasar a la siguiente. Entonces, multiplicación 1 se va a resolver directamente como número 1. Número 1. Y número 1, pues ya se resuelve como 1. Ahora ya tenemos suma 1, ya tenemos expandido multiplicación 2. Digamos que suma 1 va a quedar como, si lo sustituimos, va a quedar como multiplicación 1, pero multiplicación 1 se resolvió como 1. Y va a quedar como más suma 2. Ahora tenemos que expandir suma 2. Suma 2, si lo miramos, aquí no hay pierde, digamos que nos vamos siempre por el orden que dice la gramática. Vamos a expandirlo como multiplicación más suma. Entonces va a ser multiplicación 2
más suma 3, porque suma 2 ya existe, ¿verdad? Ahora vamos a expandir multiplicación 2. Ahora, multiplicación 2 va a ir siempre la primera regla, ¿verdad? Entonces va a expandirse como número 1, número 2, perdón, porque número 1 ya existe, por multiplicación 3. Ahora, número 2 sí se resuelve como el 2, ¿verdad? Porque digamos que ya avanzamos la entrada hasta este punto. Ya estamos aquí en este 2. Bueno, no sé si se mira también, que eso no me lo pregunté, pero bueno, esperemos que ahí se mire. Luego, pues va a leer el por, ¿verdad? Digamos que aquí va a leer el por. Perdón, aquí puso más. Que justamente es este de aquí, ¿verdad? Aquí sí coincidió la primera regla. En la anterior no coincidió la primera regla, sino que se fue directamente por número, porque no tenía por qué expandir la multiplicación, no había una operación ahí todavía. Entonces, ya reconoció el por, digamos que estamos aquí en el 3, y ahora lo que tiene que hacer es expandir multiplicación 3. Multiplicación 3, ahora, digamos que nuevamente vamos a las reglas, ¿verdad? Primero se va a expandir como esto, pero si se dan cuenta, después de este 3 no viene ninguna multiplicación, entonces no se va a ir por esta regla, sino se va a ir por la siguiente. Entonces se va a ir por número. Entonces multiplicación 3 se va a resolver como número 3, y número 3 se resuelve como 3. Bueno, aquí está la entrada, ¿verdad? Ahora ya resolvimos suma 2. Si se recuerdan, ya teníamos multiplicación, no, perdón, ya tenemos esta parte aquí. Multiplicación 2 es, bueno, lo que tendríamos que resolver ahorita es, sí, justamente, suma 2, que es multiplicación 2, y multiplicación 2 se resolvió como 2 por 3, y está el más, y suma 3. Ahora tendríamos que resolver suma 3. Ahora, suma 3 va a ser como todo el proceso de descarte, ¿verdad? Entonces va a empezar con la primera regla. Digamos que ya estamos hasta este punto. De hecho, hasta este punto, ya solo nos queda reconocer el 4. Entonces va a entrar en la primera regla, pero como no hay ningún más después, no va a entrar a esta regla, sino que va a pasar a la siguiente, va a pasar a multiplicación. Y como, bueno, digamos, va a expandir multiplicación, va a entrar a esta regla de aquí. Digamos que este por tampoco lo va a reconocer, o no va a coincidir ninguna parte con ese por, porque no tiene nada más, solo tiene un número. Entonces va a caer en esta regla de número, y finalmente el número ya se expande y ya se reconoce como el 4. Entonces va a expandirse como el número 4. Y número 4 se reconoce como 4. Entonces al final vamos a tener que suma 2 es 2 por 3 más 4. Y ahora ya tenemos suma 1, y solo nos faltaba expandir suma 2, pues ya se va a reconocer suma 1 como 1 más 2 por 3 más 4. Y finalmente, pues ya sube hasta la expresión, y ya tenemos nuestra expresión parcial. No sé si por ahí quedó un poquito más claro, la verdad que igual está un poquito más confuso, tal vez. Sí, cabal, digamos que la idea de las PEC es que nosotros pongamos hasta arriba, o sea, las primeras reglas que aparecen tienen que ser justamente las que tengan menor presencia. Como dijo Confucio, estoy confundido. Ok, bueno, les voy a leer algún lab extra, siento que nos serviría bastante. Sí, por ahí tal vez podemos hacer algún laboratorio extra. Esto lo que hace es evaluar, más no realizar acciones como tal. Sí, realmente estamos regresando únicamente objetos de JavaScript. Ahorita no estamos todavía como ejecutando código. Tal vez ahí en la siguiente clase, tal vez voy a darles un ejemplo más gráfico, tal vez voy a intentar explicarles esto de mejor manera, ¿verdad? Pero digamos que este es todo el proceso que realiza la gramática al final. Bueno, vamos a continuar. El repo está en Wedi, y si no, te puedes meter a mi perfil de GitHub y ahí está el repo. Ahorita voy a subir este ejemplo. Ahorita todavía no está, ¿verdad? Pero ahorita que lo terminemos, pues ya se lo subo como tal. Bueno, entonces terminamos ahora sí el ejemplo, ¿verdad? Solo cuánto tiempo, ¿a qué hora es que termina la clase, verdad? Es a las 40, ¿verdad? Bueno, sí tenemos tiempo. Buenísimo. Ok, entonces, ahora sí, resolvamos este problema aquí. Si se recuerdan, nosotros vamos a generar la gramática. Ahorita todavía no lo he generado. Voy a irme a la parte de clase 2. Creo que ya estoy en clase. Sí, ya estoy en clase 2. Ok, entonces vamos a generar así nuestra gramática. Aquí tenemos pues nuestro archivo como tal de la gramática, y lo vamos a hacer con npx. Y si se dan cuenta, vamos a hacerlo primero solo de esta forma. PI, operaciones PJS, lo vamos a generar. Y si se dan cuenta, eso va a instalar, uy, no sé si le entro. Ahí está, claro, perdón. Ahí va a generar nuestra gramática y nos va a regresar un archivo como este. Ahora, por defecto, esto está en CommonJS, que realmente no nos sirve mucho, porque si se dan cuenta, aquí tiene el module.exports al final. Y nosotros lo queremos con ECMAScript modules, que es ES.
Entonces vamos a ponerle ahora sí el format en ES. Y si se dan cuenta, ya nos lo puso con la sintaxis de export, que es como lo necesitamos. Uy, perdón, ahí está. Entonces, ahora sí vamos a irnos a nuestro script de la calculadora. Y ahora lo podemos importar siempre con la sintaxis de import-export, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener import de algo que todavía no sabemos qué es, y nuestro archivo se encuentra en operaciones. Aquí hace falta, y ahí me lo está diciendo Copilot, de hecho, pero lo vamos a dejar así para ver qué es lo que pasa, sin la extensión, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo comando que utilizó? Este aquí, tal vez se los voy a pasar. Uy, ahí me copié un carácter al inicio, pero ese es el formato, el comando, perdón. Ya con eso se genera la gramática en ECMAScript Modules. Podrían usarlo en CommonJS, pero siento que es un poco más raro y tienen que modificar ahí el archivo y se hace un poco más complicado, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos aquí import from y aquí está el archivo, ¿verdad? Que está relativo aquí a la carpeta. Ahora, si nos damos cuenta, le damos control espacio, pues ya nos sugiere qué es lo que exporta este archivo. Y lo que nos interesa, pues es el método parse, que es como tal parsear la entrada, ¿verdad? Entonces, ahora sí, el siguiente paso, ya que tenemos como el parser ya listo, vamos a identificar o trasladar a JavaScript los elementos que tenemos en nuestro HTML. Entonces, eso lo vamos a hacer de declarar una constante. Tal vez algún otro día les puedo explicar por qué es una constante y por qué no otro tipo, aunque puede ser otro tipo de variable. Pero vamos a detectar primero el editor. Entonces, vamos a poner editor y vamos a detectarlo por ID. Como les mencionaba, puede ser con clase, pero el hecho de que sea clase significa que se puede repetir más veces a lo largo del documento. Entonces, vamos a hacerlo por ID. Luego vamos a poner el botón. Vamos a detectar el botón. Igual por ID. Luego vamos a poner el AST. Y luego vamos a poner la salida, que era el último elemento. Ahora, nosotros lo que queremos detectar es que cuando el usuario presione el botón, pues esto nos devuelva el resultado y nos devuelva algo que se asemeja a una AST, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar un listener al botón. Si se dan cuenta, aquí tenemos un montón de eventos que podemos escuchar sobre el botón, pero al final el que nos interesa pues es el evento click. Luego, como segundo parámetro, aquí lo que recibimos es un callback, que un callback no es nada más que una función que se manda como parámetro. Entonces, cuando se ejecute o se escuche este evento, pues se va a ejecutar esta función. Esta función, de hecho, aquí tiene un evento que se le puede poner aquí lo voy a completar nada más, que pueden ver que es del tipo mouse event. Entonces ahí podemos manipularlo de alguna otra forma, pero realmente no nos interesa este evento. Ahora, ¿qué se va a ejecutar cuando hagamos clic? Primero vamos a obtener, digamos que el código fuente. El código fuente está almacenado en el input que le pusimos a editor, y ese input, por ser de tipo input justamente, pues tiene una propiedad que se llama value. Entonces podemos acceder a ella y ahí tenemos todo el código fuente. O la string como tal de lo que queremos parsear, ¿verdad? Ahora vamos a obtener el árbol, que si se recuerdan, aquí en la gramática, a la hora de definirla, pues solo estamos devolviendo objetos. Entonces se va a ver algo así como tipo suma, número 1, 1, número 2, va a ser otra operación y se va armando el ACT. Bueno, entonces nuestro árbol justamente va a ser lo que nos regrese esta función de parseo, que está como tal definida aquí en lo que nos generó Pay. Entonces, nada más para hacerlo simple de momento, vamos a imprimir el AST de una forma formateada. Entonces, eso lo hacemos agregándole un elemento HTML. Aquí podemos ponerle más etiquetas HTML, pero le vamos a insertar nada más una string, un contenido a la etiqueta, que si se recuerdan, pues es la etiqueta pre, está aquí. Entonces, se lo vamos a dar de una forma formateada. Para eso sirve el JSON Stringify, que es cuando tenemos un objeto de JavaScript, lo podemos transformar a una string. Y esto de aquí es para darle como unas tabulaciones más y que se mire un poquito más bonito. A eso no le pongan mucho coco. Entonces, sin más, vamos a correr esto. Todavía no vamos a calcular el resultado. Lo vamos a hacer ahorita dentro de un ratito. Pero vamos a ejecutarlo. Entonces, la primera idea que nosotros tenemos a la hora de ejecutar esto que es vanilla, digamos, o que corre directamente en el navegador, es irnos a nuestra carpeta. Aquí abrimos la carpeta y lo vamos a abrir aquí en index. Entonces, aquí como pueden ver, pues ya se abrió. Ahora les voy a invitar a que abran las DevTools. La pueden hacer dándole aquí en inspeccionar o dándole al F12. Entonces, si le dan aquí en inspeccionar, pues eso les abre las DevTools. Y aquí en consola, bueno, aquí en consola no me muestra ningún error. Primero, porque el HTML
no tiene nada. O sea, el HTML no tiene como ninguna conexión con, no tiene ninguna conexión con nuestro script que creamos de calculadora, entonces lo vamos a importar y eso lo hacemos con la etiqueta script. Entonces, aquí le vamos a poner script, source, y nuestro script se llama calculadora JS. Entonces, ahora sí, vamos a regresar aquí a nuestro navegador, le vamos a recargar y nos muestra un error. Nos dice que no puede utilizar import o la sintaxis de import fuera de algo que no sea un módulo. Y eso es porque el navegador, digamos que sí lo soporta, pero tenemos que especificarle que vamos a utilizar esa sintaxis o esa forma de resolución que es de módulo. Entonces aquí le ponemos módulo, que el script es un módulo al final. ¿Por qué? Digamos que JavaScript no incluía esto, tal vez para darles una pequeña reseña histórica. Digamos que JavaScript fue un lenguaje que nació únicamente para la web y que estaba pensado para scripting, digamos, cosas muy pequeñas. Entonces, los archivos regularmente no tenían o estaban planificados para que fueran tan grandes, sino que simplemente pues cabiera todo en un archivo, ¿verdad? Entonces no había la necesidad de partirlo en archivos. Entonces JavaScript ahí sí que se hizo un desmadre en el sentido de que cada uno lanzaba como su propio gestor de paquetes, pero digamos que el reconocido por los navegadores es ECMAScript Modules, ¿verdad? Y eso lo tenemos que especificar aquí. Entonces ya que lo pusimos, vamos a irnos aquí, perdón, al navegador. Lo recargamos y nos sigue mostrando un error, pero ya no es el mismo. Entonces ahí ya progresamos un poquito. Ahora nos dice algo aquí de Course Policy, de que como que no es un protocolo aceptado, y se van a dar cuenta de que la URL no es, bueno, si ustedes han trabajado con APIs, muy seguramente han visto que aquí lo que se suele ver en la URL es localhost, dos puntos, no sé qué, y ahí acceden a su página, ¿verdad? Pero aquí estamos accediendo por un protocolo que, si lo miran aquí, está basado en archivos. Y si se van aquí a la pestaña de Network, también para que vayan viendo qué es lo que pasa, digamos que el index.html intenta pedir el archivo a un servidor, el archivo calculadora.js a un servidor, pero como estamos accediendo por un protocolo que es de archivos, pues no nos funciona. Entonces tenemos que de alguna forma servir, se suele decir, el contenido por un servidor. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo hacemos eso de forma rápida? Yo les recomiendo aquí utilizar una extensión que se llama Live Server. La pueden buscar aquí en el marketplace de Visual Studio y se llama Live Server. Esta sí es ultra conocida, tiene 51 millones de descargas y lo que hace justamente es eso, servir contenido estático, levantarnos como un pequeño servidor y que este sí ya nos pueda dar el recurso, que es el archivo JS que estamos pidiéndole. Entonces vamos a instalarla, la instalamos y cuando ya la tengamos, tal vez se las voy a escribir nada más por el chat por si alguno le quiere buscar de una vez, le vamos a dar Control-Shift-P. Bueno, yo por lo menos en Windows lo hago de esa forma. Se me abre como esta paleta y yo voy a buscar Live Server. Y la opción que tengo que buscar es esta que dice Open with Live Server. Entonces, eso lo que me va a hacer es levantarme un servidor que está desplegando el contenido de mi carpeta, en este caso de index.html. Ahora, si yo me voy nuevamente a las DevTools, o aquí a la consola, ya no me muestra el mismo error, el error de CORS y el error de que no estoy utilizando el protocolo adecuado, sino me está mostrando de que no encontré el archivo. Eso es distinto al error que teníamos. Y si nos vamos a Network para ver un poco más en detalle, lo recargamos, aquí nos está mostrando un error. Dice que no pudo obtener clase 2 operaciones, pero realmente el servidor sí tiene ese archivo, pero no tiene esa extensión. Digamos que aquí no le estamos especificando ninguna extensión. Y es por eso que aquí en calculadora, cuando lo importamos, tenemos que poner el .js, porque esto se está resolviendo ahora no por un protocolo de archivo, sino por HTTP. Entonces, el servidor tiene que regresarnos este archivo. ¿Y cuál es el nombre exacto de ese archivo? Pues operaciones.js, o como le habíamos puesto aquí, ¿verdad? Entonces, le ponemos el nombre completo con extensión y todo al archivo. Y lo bueno de esta extensión es que ya nos recarga automáticamente, si se dan cuenta. Te lo voy a poner de esta forma. Yo sé que hago un console log de algo, un console log. De hola. No tengo que recargar el navegador, ahí se recargó solito y ya me lo muestra en consola. Entonces, eso es lo bueno de la extensión, digamos, para desarrollo, pues les va a servir bastante porque no tienen que estar recargando a cada rato el navegador. Ahora ya se resolvió correctamente y si de hecho le damos doble clic aquí, pues podemos ver que el servidor nos regresa el código de nuestro parser. Y algo así se esperaría que nos muestren tal vez sus archivos a la hora de mostrarnos sus enunciados. Igual GitHub Pages, pues se los muestra de esta forma, ¿verdad? Como contenido estático. Es un mini servidor que levanta aplicaciones o páginas web.
Igual aquí está el script de nuestra calculadora, que al final es JavaScript Vanilla. Aquí no hubo ningún proceso de compilación ni nada, simplemente es el código tal cual lo especificamos. Y bueno, ya queda poco tiempo, pero vamos a poner ahora sí la expresión que queríamos parsear de inicio, que es 1 más 2 por 3 más 4. La mostramos aquí y ahora nuestra etiqueta pre pues ya nos muestra el AST o una forma primitiva de un AST, que es lo que nos generó el parser, ¿verdad? Entonces aquí está el tipo suma y la suma sí o sí tiene un número 1. El número 1 se resolvió como 1. El número 2 se resolvió como una operación que hay que resolver primero, que es de tipo suma. Luego la suma otra vez lleva dos números, ¿verdad? El número 1, que es una operación, que es de tipo multiplicación, que habría que resolver aquí. Y un número 2, que se resolvió directamente como 4. Entonces, si recuerdan un poquito de cómo fue que explicamos que se iban expandiendo las gramáticas, pues justamente es eso, ¿verdad? Por eso es que se muestra de esta forma. Ahora, para ahora sí finalizar el ejemplo y mostrar el resultado, vamos a recorrer este árbol o esta forma primitiva de árbol y lo vamos a hacer tal vez de esta forma, ¿verdad? Vamos a definir una función que se llame recorrer y que esto reciba un no. Voy a utilizar una función de flecha. Igual me encantaría explicarles qué es una función de flecha, pero no me va a dar tiempo aquí. Entonces, todos estos objetos de JavaScript, pues al final tienen un tipo y es lo que nos va a servir para saber qué tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, les voy a poner aquí que si el no es de tipo número, justamente lo que dice aquí, voy a hacerlo de esta forma. Si el no es de tipo número, que serían estos de aquí, que son como los terminales de nuestra gramática, pues directamente que regrese el valor. Entonces, estos nodos de tipo número pues tienen un valor. Y si lo recorre o llega a ejecutar ese nodo, pues directamente regresa ese valor. Ahora, si queremos que ejecute una operación, pues primero tenemos que resolver el resultado de la izquierda y luego el de la derecha. O realmente no importa mucho el orden, ¿verdad? Pero la cosa es que tendríamos como el número, bueno, sí, la izquierda. Y vamos a mandar a recorrer el nodo, pero este nodo tiene un valor que es número 1. Entonces aquí lo ponemos, bueno, vamos a ponerlo como número 1 y mandamos a recorrer el número 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Retornar el resultado dependiendo de qué operación sea. Entonces vamos a poner aquí que este nodo, el que estamos recorriendo, pues tiene un tipo. Entonces, si es de tipo suma, lo que va a hacer es regresar en un 1 más un 2. Y en el caso por defecto, pues no nos sirve, ¿verdad? Ahora, el case de resta, perdón, el case de resta pues no existe. El case de multiplicación, que es el único que existe, pues hace esto. Entonces, con eso pues ya tendríamos implementada como las acciones que serían haciendo al recorrer nuestro árbol y ya solo nos haría falta llamarlo. Aquí tenemos nuestro div, nuestro párrafo, de hecho es un párrafo de salida. Entonces vamos a obtener el resultado de ejecutar esta operación, que es llamar al resultado del árbol, y lo vamos a agregar simplemente al div. Entonces vamos a regresar aquí ya se me recargó. Si yo pongo la expresión, pues aquí ya nos muestra el resultado, que sería 11. Bueno, creo que ese es todo el ejemplo. Casi que terminé cabal. No sé si hay alguna duda o algo que quieran comentar. ¿Qué hizo para usar Live Server? Luego instalarlo, le das en Control Shift P y eso te abre como la paleta de comandos de Visual. Entonces, tal vez te lo voy a poner el atajo aquí. Control más Shift más P. No estaba viendo las preguntas y respuestas, perdón. No sé si había algo ahí. Ah, toca tirar flow. Como dijo, confuso estoy confundido. Ok. Wow. ¿Qué extensión usas para los hints de código? Los hints de código uso, no sé si te referís a eso, pero uso Copilot y ya como que me sugiere cosas, así como esto. Uso Copilot. Ahí con el correo institucional lo tienen gratis. Ta, 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 ta. Que de hecho sobre el código HTML también muestra ejecutar Live Server. Ah, sí, eso no me lo sabía. Las aquí y cabal Open with Live Server también lo puedes hacer desde ahí. Gracias ahí por el aporte. Y creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene más dudas. No sé si se me escapó algo. No leí todas bien. Mm, ok, buenísimo. Entonces, voy a revisar aquí la presentación. Y bueno,
Ese es el ejemplo con PIJS. Y bueno, aquí se me escapó, aquí era la última diapositiva que decía gracias, pero bueno. ¿Qué extensión usabas para ver los errores? Como él se esperaba, esa es una extensión que se llama Error Lens, también se la recomiendo mucho. Siento que se aumenta bastante la productividad. La voy a buscar aquí, se las voy a mostrar. Error Lens. Ahorita te la paso por el chat. Esta de acá. Digamos que los mensajes de error ya los trae Visual, pero el que te aparezcan como en la línea es una extensión, ¿verdad? Que se llama Error Lens. Justamente aquí, pues ya me aparece, se esperaba tal cosa. Sí, creo que eso es todo. Entonces voy a detener la grabación. Creo que cabal llegamos en tiempo, entonces ahí estamos. Estoy en la grabación y vamos a detenerla.